corazón y sabe que de sinceridad va con todo nuestro corazón y con todo nuestro anhelo podemos decir gracias, Señor, porque nos permites congregarnos en tu nombre, entendiendo el beneficio que nos trae el congregarnos. Al Señor no le beneficiamos y no le perjudicamos si nosotros nos congregamos a exaltarlo, ¿va? Sabemos que a nosotros nos conviene estar en los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con el tema, hermanos, quisiera nada más aclarar poquito el por qué se cambió la fecha de la cena del Señor en esta tarde. Vamos a representar la palabra de Dios en este día. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo número 10. Gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios en sentido figurado, ¿verdad? En una comparación o en una similitud de una parábola que les refirió el Señor a los judíos, y la vamos a apropiar precisamente a la vida del hombre, ¿va? Lo vamos a trascender al nivel espiritual, para poder ver cómo el Señor siempre usó ejemplos aquí en la tierra, siempre usó parábolas para enseñarnos, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos entender qué es lo que pasa en el ambiente espiritual, ¿verdad? Donde usted y yo, conozca o no conozca al Señor, estamos involucrados en este ambiente espiritual y hay un propósito de Dios. Nosotros lo hemos entendido, por eso venimos, nos arrepentimos y venimos al conocimiento de la verdad, pero también hay un propósito de nuestro adversario, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Vamos a leer desde el versículo número 30 del capítulo número 10 en adelante. Dice: y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, aquí en esta porción bíblica tenemos una escena, y en esta escena el principal actor, lo podemos decir, es un viajero que descendía de Jerusalén a Jericó. En esta misma escena también vemos cómo los ladrones lo despojan, lo hieren y lo dejan medio muerto. Yo le mencionaba que vamos a trascender esto al nivel espiritual. En esta tarde nos vamos a apropiar nosotros, cada uno de nosotros nos vamos a poner en el lugar de este viajero. ¿Cómo es la vida del hombre antes de llegar al conocimiento de la verdad? Antes de que el Señor Jesucristo vende sus heridas, antes de que el Señor le dé su salvación, la hermana Socorrito lo estaba testificando, ¿verdad? Una vida sin Dios y sin esperanza, de sufrimientos, de padecimientos. Pero hay unos personajes que entran en nuestra vida, precisamente son los ladrones, y vamos a ver también quiénes son estos ladrones: los que hieren al hombre, los que lo tienen envuelto en la mentira, ¿va? Los que lo hieren de muerte. No está aún en muerte, porque mientras hay vida hay esperanza, pero está medio muerto, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué se pone este ejemplo o esta carretera, va, de Jerusalén a Jericó? Según los historiadores, la carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar, el mar Muerto, cerca del cual está Jericó, ¿verdad? Y esta ciudad está a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que en menos de 30 kilómetros la carretera salva un desnivel de 1200 metros. Y era una carretera estrecha, bordeada con rocas, con vueltas y revueltas, que la hacían terreno abonado
para los salteadores, ¿verdad? O para los ladrones. Nosotros vamos a poner o darle una figura al mundo, ¿verdad? Todos nosotros vamos llevando un estilo de vida, ¿verdad? Que lo podemos poner como un camino. Gracias a Dios que ahora nosotros como cristianos vamos en el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Pero allá el mundo, hermano, donde está el pecado, donde está la maldad, es una tierra insípida, ¿verdad? Es una tierra abonada, lista, o es como un cañón, se puede decir, donde el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros no tenemos el respaldo que es la fortaleza, va refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, vamos a caer en estas manos de ladrones, los cuales nos van a despojar, nos van a herir, nos van a dejar medio muerto, ¿va? Vamos a ir viendo poco a poco estos personajes, pero ya en la escritura, ¿va? ¿Quién es el buen samaritano? Que como el Señor, ¿verdad? Es el buen samaritano, como venda las heridas, qué es el aceite y el vino, qué es la cabalgadura, qué es el mesón, ¿verdad? Y quién viene siendo el huésped. Lo vamos a ir viendo en las Sagradas Escrituras. Mire, vamos al libro de San Juan, un texto muy conocido, pero muy eficaz en la vida del creyente. San Juan capítulo número 10, versículo número 1. Vamos a ver quiénes son esos salteadores, quiénes son esos maleantes, esos ladrones, ¿verdad? Que nos hieren con la mentira, con el pecado, que tienen a la gente engañada, ¿verdad? Que no dejan que entren por la puerta, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente son los demonios. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice San Juan 10:1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo que todos los que antes de él vinieron ladrones son y robadores, ¿verdad? Veíamos en el pasaje anterior, ¿verdad?, cómo desciende este hombre, va por un camino, va por una carretera bordeada de piedras, con caminos, con curvas. ¿Qué es lo que pasa, hermano, fuera de la verdad? Hay gente que anda de un lado para otro, gente con incertidumbre, gente con problemas, y con problemas muy fuertes, ¿verdad?, que han pasado, cómo les ha llegado aún la muerte de hijos a sus vidas. Tantas y tantas cosas precisamente que son producto o que son consecuencias porque caen en las manos de estos ladrones o de estos robadores, ¿verdad?, que son los puros demonios. Pero el Señor les dice: yo soy la puerta, o yo soy la entrada, ¿verdad?, a un ambiente diferente, a una vida diferente. Dice: el que por mí entrare, que dice, será salvo. Y ya se queda hasta ahí, no, sino que dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice el versículo número 10: el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? El Señor puso su vida precisamente por nosotros. Fue el sacrificio para que borrara todo pecado de la humanidad. Pero si nosotros vamos por esta vida, ¿verdad?, vamos por este camino, vamos descendiendo, ¿verdad?, no sé cuál sea nuestro destino. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y caemos en las manos, ¿verdad?, de estos ladrones, caemos en las manos de estos negocios, nos dan una buena zarandeada. Y dice que nos dejan, ¿verdad?, nos hieren y nos dejan medio muerto. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? Póngase a analizar su propia vida, ¿verdad?, porque yo estoy analizando mi propia vida. Con problemas,
vea, un matrimonio deshecho, un matrimonio destruido al borde del divorcio. Y es lo que quería el diablo. Como la familia, ¿verdad?, es la base de la sociedad. Si no hay una familia limpia, ¿verdad?, como lo hemos dicho, pues no hay una sociedad limpia. No hay una sociedad madura, ¿verdad? Por eso hay tantos niños sicarios, tantas y tantas muertes. Y nosotros estamos en este mundo, hermano, y gracias a Dios no nos llegan a nosotros porque estamos dentro de la cobertura del Señor. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermano, el sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha curado nuestras heridas cuando nosotros venimos, ¿verdad? Nos halló en el camino, estaba medio muerto, ¿verdad? Y luego dice que pasó primero un sacerdote y luego pasó un levita, ¿verdad? Pasaron unos religiosos y no le dieron la misma importancia a este hombre al verlo muerto. Sabemos, ¿verdad?, que en el sacerdocio alguien que tocaba un muerto era impuro por 7 días. Se dice que por eso el sacerdote no lo tocó, porque pensaba que estaba muerto. El levita pasa también y nomás lo ve tirado. En este transcurso o en esta carretera también los robadores hacían trampa, se dejaban caer y se hacían al muerto para cuando llegaba alguien ellos mismos lo asaltaban. Pero pasó el buen samaritano, ¿va? Y alguien, los samaritanos, hermano, ahorita lo vamos a ver, era alguien que los judíos no recibían, que los tenían por herejes, los tenían desechados a los samaritanos, y así trataron precisamente al Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo a estos robadores, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12. Gloria a Dios. Capítulo número 12 del Apocalipsis, ¿va? Para que nosotros, es necesario, amada persona, si usted está aún en el plan, ¿verdad?, del enemigo, ¿va?, si es necesario que salga, ¿va?, que se dé cuenta el propósito del diablo, cómo engaña, cómo destruye. Y el propósito de él es para que no recibamos nosotros como humanos la salvación, ¿verdad?, que no recibamos ese sacrificio que ya hizo nuestro Señor Jesucristo más de 2000 años. Capítulo número 12 del Apocalipsis, versículo número 7. Gloria al Señor. Dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles o sus mensajeros, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Yo creo que aquí nos tenemos que poner a analizar. ¿Estamos siendo engañados por el enemigo? Se hablaba, ¿verdad?, del respaldo, del sentir el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que nosotros digamos sí a la invitación al Evangelio, a que nosotros recibamos la salvación de nuestra alma. Ese es el propósito del Señor. Por eso se humanó y se dio a sí mismo. Por eso murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo? Engañar. Para que la gente diga: yo estoy bien, ¿verdad?, mi forma de vida es recta delante de los ojos de Dios, ¿verdad?, yo no necesito la palabra de Dios. Es un engaño del diablo para que usted no reciba la salvación, para que usted viva en maldición, ¿verdad?, porque la Biblia dice que el que practica del pecado es del diablo, porque él peca desde el principio, él es homicida desde el principio y tiene un propósito en la vida de cada ser humano. Gracias a Dios que nosotros como cristianos tenemos la señal que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos y salimos, ¿verdad?, de la fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos caer en manos de salteadores, podemos caer en manos de estos robadores, de estos demonios que tienen un propósito para nosotros. Sigue diciendo: el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra. Fíjese, aquí está el diablo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el acusador de su Cristo, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese, hermano, dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo? Nosotros tenemos la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido a ese acusador, nosotros hemos vencido. ¿Y sabe por qué? Porque dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Que nosotros, nuestra residencia o nuestra habitación está en el cielo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra.
Vean, entonces no puede decir, ay de nosotros, aunque estamos en esta tierra, pero ya no pertenecemos a esta tierra. Ahora nosotros pertenecemos a una ciudad celestial. Ahora se puede decir que nosotros moramos en el cielo, porque el Señor Jesucristo dijo, que Él iba a preparar morada para nosotros, porque donde Él estuviera quería que nosotros también estemos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra, ¿verdad? Ay de los que no han recibido la sangre del Cordero, que no lo han vencido por la palabra de su testimonio. Dice, ay de los moradores de la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es necesario, amada persona, que nosotros nos metamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y entendamos estas cosas, que el diablo tiene un propósito y anda en este mundo con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Si usted está en este lugar, no es una casualidad, es necesario, le está hablando el Señor para que pueda recibir la sangre del Cordero, para que pueda ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Y poderse levantar como este hombre que estábamos viendo, que estaba herido de muerte. ¿Puede usted estar herido de muerte, hermano? ¿Puede usted estar herido de muerte? Vea, pero dice, mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. San Juan capítulo número 8. Juan capítulo número 8, vamos a leer desde el versículo número 42 al versículo número 51. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿O por qué no reconocéis mi conversación? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Fíjese, hermano, hay mucha gente que se dice, como estos judíos, el Señor le está hablando de una libertad, y ellos le decían, nosotros simiente de Abraham somos, no somos, como le está más arriba, nosotros no salimos de una fornicación, nosotros somos hijos de Dios. Pero el Señor le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, las obras de fe, las obras de creer a Dios. Ellos estaban diciendo que creían en Dios y que eran hijos de Dios. Pero el Señor le dice, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Hay muchas denominaciones, y a mí me ha tocado, hermanos, que cuando usted les empieza a hablar la palabra de Dios se cierran. Dice, no reconocen el lenguaje del Señor. No pueden oír la palabra de Dios. Dice el versículo número 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado, y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Miren, hermanos, estos eran judíos y eran religiosos. El Señor les estaba hablando la palabra de Dios, y la respuesta de ellos les dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Y el Señor se apropia aquí que Él es el buen samaritano, porque en la respuesta de Él les dice, yo no tengo demonio. No les dice, yo no soy samaritano ni tengo demonio. Al Señor se le pudo haber aplicado samaritano, porque se daba ese nombre a los herejes y a los que no cumplían la ley ceremonial, pero ese nombre se los daban los doctores de la ley, los religiosos. Al Señor lo nombraron así en el sentido de que los judíos fanáticos le despreciaron. Y podemos caer en esta condición, hermanos, sentirnos religiosos o creernos religiosos, pero no escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? Si somos de Dios, escuchamos la palabra del Señor. No, antes estos hombres le dijeron, tú eres samaritano y tienes demonio. Fíjese, hermano, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor se apropia aquí en este pasaje, o al menos nos da a entender que Él es el buen samaritano. Por eso lo estoy tomando este texto, para ver quién es ese buen samaritano, el que recoge al viajero.
pero dice que viniendo cerca de él fue movido a misericordia. Libro de los Efesios, capítulo número 2. Aleluya. Efesios capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. ¿Si lo tiene, hermano? Dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, o no proviene de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Bueno, nosotros teníamos un estilo de vida diferente al que ahora tenemos. Dice que nosotros andamos en otro tiempo conforme a la condición de este mundo. Íbamos igual que la corriente. Aquí hay personas, hermano, que a mí en lo personal me conocieron como era. Yo era bien diferente, vaya, ellos han de conocer y ojalá y nunca les den testimonio de cómo fui, pero porque yo andaba en una condición, hermano, de pecado. Estaba medio muerto, estaba herido por el pecado, por la maldad que yo mismo cometí. Yo mismo me hice una división entre mí y Dios, porque otra vez veíamos que eso es el pecado, ¿va? Causa la división entre el hombre y Dios. Y lo dice que andábamos conforme o andábamos acorde al príncipe de la potestad del aire, o al príncipe del imperio, ¿va?, de este aire. El príncipe o el gobernante de este mundo se llama diablo y Satanás. Alguien que no viene a formar parte del pueblo de Dios, que no viene a andar, ¿verdad?, conforme al propósito de Dios, está fuera de la voluntad de Dios y anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pero dice 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Si hay alguien aquí que vive aún en los deseos de nuestra carne, debe de darse cuenta que también nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, que también nosotros estuvimos acorde al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que a mí me parecía, eso yo hacía. No tenía una ley, ¿verdad? No había ley en mí. Yo decía, yo así vivo, yo soy feliz, yo voy a vivir. A mí nadie me va a decir cómo debo de vivir. Pero ya dice el versículo número 4, empero Dios, que es rico en misericordia. La palabra misericordia, ¿va?, es amar en nuestra miseria, es compadecerse del dolor ajeno. Nosotros estábamos muertos, hermano. Nosotros íbamos a morir en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero ya dice que Él se compadece porque Él es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese, hermano, este buen samaritano pasó por nuestra vida. Estábamos ahí tirados, estábamos tirados en nuestros pecados e íbamos a morir así, en pecados, íbamos a morir en muerte. Pero dice que Él nos ve, se acerca a nosotros, ¿va?, y es movido a misericordia, ¿va?, este buen samaritano. Dice, llegándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Salmo número 147, versículo 1. El tiempo está transcurriendo muy rápido, gloria a Dios. Salmo número 147. Aleluya. Dice el versículo número 1 al versículo número 3. Alabad al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios,
porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es el que sana a los quebrantados de corazón? Esa palabra quebrantados, ¿verdad?, viene de una raíz hebrea, shabar, a los reventados, dañados, ¿verdad?, a los despedazados, a los humillados, ¿verdad? ¿Qué paliza nos dio el mundo, hermanos? ¿Verdad? Nosotros podemos decir, ¿verdad?, si es que en realidad traemos a nuestra mente de dónde nos sacó el Señor. A un hermano dijo: el Señor me sacó del tambo de la basura, y otro dice: a mí me sacó debajo del tambo de la basura, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros nos consideramos el peor, y aún, ¿verdad?, yo me considero el peor de los hijos del Señor, ¿verdad? Pero por su mucho amor con que Él nos ama, Él venda, ¿verdad? Y otra vez se hablaban de las enfermedades, dice que Él hiere, pero Él va a curar, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos reventados en nuestra vida, dañados, despedazados, precisamente porque hemos caído en las manos de estos salteadores, en las manos de estos robadores, de esos demonios, hermanos, si nuestra vida está entre ellos, ¿verdad?, estamos siendo humillados ante la sociedad, estamos siendo humillados en el ambiente espiritual. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a sanar, Él va a vendar nuestras heridas, ¿verdad? Aún en la batalla, nosotros vamos en una batalla, ¿verdad? Somos soldados de Jesucristo, y en una batalla hay heridas, a veces somos heridos, ¿verdad? Pero Él nos venda, Él liga nuestras heridas, ¿verdad? Él quiere lo mejor para sus hijos, y Él lo llevó precisamente en la cruz. Isaías capítulo número 53, gloria al Señor. Él tiene un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar en esta tarde. Si usted viene herido, si usted viene quebrantado, si el pecado ha hecho mella en su vida, es el tiempo, hoy es el día de salvación. El Señor Jesucristo va pasando por este lugar, Él es el buen samaritano, Él se quiere mover a misericordia, Él lo quiere levantar de la condición en la que usted se encuentra. El Señor quiere hacer la obra expiatoria, el Señor quiere hacer la obra precisamente hoy, en este día, ¿va? No dejes para mañana, dice la palabra, lo que puedas hacer hoy. Isaías 53, versículo número 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga o por su herida fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nomás vino, hermano, a hacerse al guapo, a hacerse al bonito, hermano. La Biblia dice que principalmente Él vino a servirnos, no vino a servir. Pero vino, hermano, Él fue despreciado. Dice que fue experimentado en dolores, ¿verdad? Que se lo llevaron hasta la muerte, lo crucificaron, prácticamente, hermano, lo torturaron, con un propósito, porque Él, en la cruz del Calvario, Él iba a llevar nuestras enfermedades. Así que si usted tiene una enfermedad, ya no es suya, porque el Señor ya se la apropió hace 2000 años en esa cruz del Calvario. Sufrió nuestros dolores, y lo dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aun cuando nosotros éramos rebeldes, cuando estábamos sin el Señor y sin esperanza, Él ya había muerto por nosotros. Ya no más faltaba que nosotros recibiéramos, ¿verdad?, el sacrificio que Él ya había hecho hace más de 2000 años, hermano. Dice: el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, por su herida, nosotros fuimos curados. A veces nosotros no hemos sido experimentados en quebranto, hermano. ¿Y cómo padecemos? ¿Cómo le echamos la culpa a Dios? ¿Cómo le echamos la culpa a los demonios? El Señor fue experimentado en quebranto. Él, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, se humilló. El castigo de nuestra paz, dice, sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado
de todos nosotros. Y usted puede seguir leyendo, ¿va?, los sufrimientos del Mesías, precisamente para que usted y para que yo, ¿va?, y como se mencionaba en la escuela, hasta lo último de la tierra alcanzaran precisamente la salvación. Ahora nosotros tenemos que valorar, hermano, lo que le hicieron al Señor Jesucristo, ¿va? Por eso la Escritura dice en Hebreos que si los ángeles, ¿va?, que se rebelaron hace ya al principio, dice que recibieron, ¿va?, justa paga de retribución, ¿va? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? A veces tenemos en poco la salvación del Señor, hermano. Hago la pregunta. Yo hablo por mí. A veces tenemos en poco la salvación del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si los ángeles no escaparon, si tenemos en poco esa salvación, la misericordia del Señor, ¿de dónde nos sacó Él? Si tenemos en poco todo eso, hermano, olvídese, no vamos a escapar de la ira del Señor. Y lo dice, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Salmo número 45. Gloria a Dios. Salmo 45, versículo número 1. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hazte hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Dice que el buen samaritano lo levanta y lo pone sobre su cabalgadura. Nosotros venimos, hermano, y lo primero que escuchamos aquí fue la palabra del Señor. El Señor nos está levantando y nos está poniendo sobre palabra de verdad. La palabra del Señor sale y no vuelve a él vacía. Tiene un efecto en los corazones de la gente. Si nosotros queremos, la misma palabra del Señor nos venda, ¿va?, nos cura nuestras heridas. Pero dice que palabra de verdad. No nomás dice cabalga sobre palabra. Hay mucha palabra, pero no toda palabra es verdad. La ley del Señor, dice, es perfecta. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Y dice, y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, ¿va?, o tu poder te enseñará cosas terribles. ¿Qué nos ha enseñado el Señor a nosotros, hermano? Cosas terribles. Cosas que humanamente hablando, el humano no tiene la capacidad, no tiene el poder para ver tantas cosas. Y mira, hermano, voy a hacer un paréntesis en la predicación. ¿Se acuerda que el día 5 de enero estuvieron con nosotros unas personas y traían una niña, que la niña tenía leucemia? Oramos por ella, hermano, y precisamente el día de ayer estuve con la persona que los trajo. La niña está sanando, hermano. La niña va muy muy bien. Ni las quimioterapias le han podido quitar el pelo. La niña no podía salir al sol porque se le cerraban sus ojos. Era intolerable a la luz, era intolerable al sol. La niña ya anda en el sol. El Señor la sanó, hermano. Estas son cosas terribles, hermano. Estas son cosas que científicamente o médicamente no tienen cura. Pero si nosotros nos unimos y nosotros le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos enseña. Si nosotros andamos cabalgando sobre palabra de verdad, no que nosotros andemos jugando al cristiano, hermano, que andemos jugando a la iglesia. Si nosotros en realidad como dice, cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Si nosotros tomamos muy en serio la armadura del Señor, dice, con tu gloria y con tu majestad, dice, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Pero a veces no vemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos señales? Si las hay en el pueblo de Dios. En realidad nos falta cabalgar sobre palabra de verdad. Y el Señor nos puso sobre su cabalgadura, ¿va? Por eso nosotros nos arrepentimos, porque entendimos, porque recibimos el mensaje de salvación, porque recibimos la palabra del Señor y la escribimos ahora en las tablas de nuestros corazones. Esa es la palabra del Señor. Dice, sobre su cabalgadura, dice, llevólo al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Cuando nosotros venimos, hermano, tuvimos que haber llegado a una congregación. A lo mejor nosotros escuchamos, ¿verdad?, la palabra del Señor en una plaza, a nosotros nos empezaron a evangelizar, pero el Señor nos trae al mesón, nos trae a la iglesia. Lo dice que le dice al huésped, ¿verdad?, al pastor, al ministro, cuídamele. Por eso nosotros como ministros tenemos, una tarea tan grande, hermano, de cuidar un alma del Señor. Porque cuando el Señor venga, dice, y cuando vuelva, refiriéndose a su segunda venida, dice que Él nos va a pagar, Él nos va a retribuir.
Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Ese es el mesón, la iglesia. Hay como tanto el ministro, pero no nomás el ministro, no nomás el pastor, sino nuestro Señor tiene cuidado de nosotros, por eso uno de los requisitos cuando se va a ordenar por un anciano dice que cuide bien su casa, porque si no cuida de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Nosotros estamos para cuidar, estamos para apacentar, porque son almas preciosas, porque el Señor fue quien se las encontró. El Señor vio sus heridas, vio su condición, tuvo misericordia de usted, por eso dice que Él tiene cuidado de nosotros. Capítulo número 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, o sea, toda nuestra ansiedad, todo nuestro anhelo en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no entendemos, hermano. A veces en mi oración le digo al Señor: permíteme entender tu misericordia, tu paciencia, al menos para conmigo, siendo tan falto, siendo tan rebelde, con todos mis errores, con todas mis deficiencias, pero Él tiene misericordia de nosotros. Él se da cuenta del plan, que tiene el enemigo, cómo nos quiere herir, y nos quiere herir de muerte, para que nosotros reneguemos del Señor, pero Él siempre nos pone en un lugar, porque el mesón, la palabra mesón es lugar de alojamiento. Por eso nosotros, dice la Escritura, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Aquí nos puso el Señor, aquí crecimos, hermano, aquí nos desarrollamos, aquí se nos está cuidando por parte del Señor, pero también por parte de los ministros. Y el cuidado no es de que le estén sobando la espalda, si hay que haber regaños, va a tener que haber regaños, hermano, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, echando toda vuestra solicitud en Él. Aleluya. Bien, hermano, pues mi deseo es que Dios